hermanos, ahí en Marcos capítulo 12, en el versículo 28. Vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, nuevamente damos las gracias por la bendición de poder estar aquí reunidos adorándote. Damos gracias que recibes nuestros cantos, que recibes nuestras almas, que reconocen tu grandeza, que reconocen que sin ti nosotros nada podemos hacer, somos tus criaturas, dependientes de ti completamente, y rogamos por ello ahora de tu ayuda, de la influencia y la presencia de tu Espíritu Santo para poder recibir y declarar tu palabra. Te suplicamos, Padre, que seas con nuestras mentes, con nuestros corazones, para tomar esta palabra y guardarla en nuestras almas, para que ella nos dirija y para que ella nos gobierne. Reconocemos, Padre, que tú eres el autor de este maravilloso libro, y reconocemos, Padre, que ahora mismo estamos en tu presencia. Por ello nos inclinamos delante de ti, Señor, avergonzados de nuestros pecados, avergonzados de nuestras faltas, y suplicarnos, Señor, que encontremos siempre refugio y gracia solamente en ti, por medio de tu Hijo Jesucristo. Rogamos que nos ayudes en este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la estancia de Jesús en Jerusalén había provocado, como sabemos, que se manifestara una gran hostilidad en su contra. La realidad de su presencia santa, la realidad de sus enseñanzas que fueron corroboradas a través de prodigios y señales, respaldadas por sus prodigios y señales, sacaban a la luz la incongruencia y los malos frutos de todo el sistema religioso del tiempo de Jesús. En realidad, como vimos en las parábolas, ellos eran, ¿no?, este sistema religioso, este grupo que tenía el control de todo ese sistema. Ellos eran el hijo desobediente que no quería hacer la voluntad del Padre. Ellos eran también los invitados que rechazaron la invitación a las bodas que Cristo vino a hacerles, el amado Hijo. Ellos eran los herederos malvados que habían desoído y maltratado a los profetas, que les llamaban a dar el honor y la gloria de vida a Dios, y que sin embargo ellos no lo hicieron, y a la postre matarían al amado Hijo. Ya habían sido hasta este momento silenciados los fariseos y los herodianos con respecto a la pregunta del tributo, si daremos o no daremos, dijeron. Fueron también silenciados los saduceos con respecto a su pregunta sobre la resurrección y su historia de los 7 hermanos y esta mujer que estuvo, según su ilustración, con todos ellos. Y Jesús le respondió que había vida después de la muerte y había, por supuesto, una esperanza de resurrección, puesto que Dios se presentó como Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac en la zarza ardiente. Es decir, dice Cristo, Dios no es Dios de muertos, ¿verdad? Si los está citando y dice que es su Dios, es porque ellos están vivos. Es la ilustración, y así llegamos ahora a un nuevo desafío. El día de hoy tenemos 4 puntos. El primero de ellos, la pregunta sobre, algunas traducciones dicen sobre cuál es el más principal mandamiento de todos. Esta era la pregunta. ¿Cuál es el mandamiento más principal de todos? Y la pregunta no era una prueba, una simple prueba de memoria, ¿no? Porque nosotros sabemos que los judíos recitaban, vea sin perder ahí Marcos, en Deuteronomio 6, los judíos recitaban una porción enseñada por Moisés que ellos mismos llamarían la Shema, y era el versículo 4 y 5,
donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todo, es decir, con todo el deseo de tu alma, ¿sí? Y amarás a Jehová, dice, de toda tu alma. Esto significa como a una costa de tu vida, a una costa de que pierdas tu vida. Y amarás a Jehová con todo tu poder, es decir, a costa aún de todas tus propiedades o de todo lo que tú tengas, ¿no? Este era el sentido que tenía, con todas tus fuerzas o con todo tu poder. Entonces, esta era la chema. La pregunta no era simplemente recordar este pasaje. Este pasaje, por supuesto, enfatizaba que Jehová era uno. Dice: Jehová, nuestro Dios, uno es. Es difícil, esta es la idea o la calidad, es la unicidad de Dios. Quiere decir la calidad de que Dios es único, no hay otro como Él, no hay nadie como Él. Él es solamente Dios, manifestado específicamente al pueblo de Israel en haber hecho una promesa con Abraham, en haber rescatado al pueblo de la esclavitud en Egipto y haberlo llevado a la tierra prometida. Entonces dice: para ti, tu Dios es único, no hay otro Dios, nadie más te ha rescatado, nadie más te ha llevado, Él es el único. Y ahora, de acuerdo a Deuteronomio 6, 24 y 25, nos dice allí mismo: y mandónos Jehová que ejecutásemos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos dé vida como hoy, y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, el pasaje crucial de Deuteronomio 6 era una parte de la enseñanza de este amor solamente a Dios. Para ellos pues no había otro Dios, y para nosotros. Sin embargo, sabemos que ellos sobreestimaron su elección como pueblo en el Antiguo Testamento, y ellos menospreciaron el segundo mandamiento. De hecho, como ustedes pueden notar, en la chema ni siquiera está mencionado el prójimo, ¿verdad? Solamente es Dios. Dios e Israel. Ellos se habían olvidado totalmente del prójimo. De hecho, en una forma práctica los consideraban como subhumanos o aún como animales. Solamente ellos eran el pueblo escogido. Además, como el pastor, es una introducción un poco larga, los que usan la Biblia del pastor MacArthur, tiene un comentario. Los judíos habían determinado, los rabinos judíos, que la existencia de 613 mandamientos. Estos 613 mandamientos se derivaban de cada una de las letras de los 10 mandamientos principales. Entonces cada letra la tomaron y le hicieron un mandamiento. Eran en total 613 y los tenían divididos. 248 eran calificados como mandamientos positivos y 365 eran calificados como mandamientos negativos. Y estaban divididos todos estos 613 mandamientos en los que eran más principales y en los que eran menos principales. Y la idea es que los más principales estabas muy obligado a guardarlos. O sea, estaban haciendo una clasificación en ese sentido del pecado. Entonces, los más principales estabas obligados a guardarlo, y los menos principales, pues como que la obligatoriedad disminuía, ¿verdad? Entonces, ese era lo que habían hecho ellos. Ahora, en este aspecto, entre los rabinos no había un acuerdo sobre cuál era realmente los más importantes o los menos. Entonces, cuando la pregunta es hecha a Jesús, no se trataba de que recitara la chema,
No se trataba de que repitiera solamente un mandamiento y ya le estaban preguntando, la pregunta hecha por este intérprete de la ley, dice Mateo 22:35, no solamente el escriba, era un intérprete de la ley y además era fariseo. Y la pregunta en realidad reflejaba un gran anhelo que tenían todos estos rabinos, así como tenían la chema, ellos tenían la idea de encontrar un solo pasaje que encapsulara toda la Torá completa, todo el Pentateuco completo. Encontrar un solo versículo que a través de él, o un solo pasaje, ellos pudieran abarcar todo, ¿no? Entonces, la pregunta en sí era un desafío para Jesucristo. Este era un desafío que todos los rabinos no habían podido resolver y no habían podido encontrar la respuesta correcta en todo el Pentateuco. Entonces, por supuesto, esto era más complejo que un acertijo y ellos quizás pensarían, a lo mejor lo podemos avergonzar con esta pregunta, no va a saber qué respondernos. O podemos encontrar algún error en su respuesta para acusarle, porque recuerda usted, dice Mateo también en pasaje paralelo, que ellos se acercaron tentándole diciendo, ¿cuál es el más principal de todos los mandamientos? O sea, ¿cómo puedes entonces la idea encapsular en un solo mandamiento todo el Pentateuco? Esa era la idea. Se trataba de que Jesús diera su opinión. Quizás en ello encontrarían pretexto para acusarle. Querían que Jesús resolviera un asunto donde todos ellos no habían podido estar de acuerdo y no lo habían podido encontrar. Sin embargo, hemos de señalar, ¿no?, lo que para la sabiduría humana es imposible, para Dios resulta muy simple, ¿verdad? Con su respuesta Jesús encontró la aguja en el pajar. O sea, lo que ellos no habían podido lograr, Jesús lo respondió en un instante. La respuesta de Cristo no solamente rebosaba una profunda sabiduría, sino que también resultaría grandemente escudriñadora y punzante sobre todos estos rabinos y maestros que le acosaban. En su respuesta, Cristo no solamente señala la chema que hemos visto en Deuteronomio 6, 4 y 5, pero enlaza este pasaje con Levítico 19, 18, donde nos dice, Israel dice, no te vengarás, versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, él enlazó estos dos pasajes. Ellos habían pasado por alto al prójimo. Si ellos solamente se preocupaban por el amor a Dios, y eso es todo lo que debemos hacer nosotros, amar a Dios y lo demás ruede la bola. Y Jesús les dijo no. ¿Sí? De esa manera enfatizó la gran importancia no solamente de amar a Dios, pero la gran importancia de también amar al prójimo. Con razón el apóstol Pablo dijo, no, el amor es el vínculo perfecto. Allí estaba la clave. A pesar de que ellos lo habían dejado como algo sin importancia, Jesús lo ubica como uno de los asuntos fundamentales para poder encontrar ese resumen que ellos estaban buscando. Y así ustedes pueden ver, sin perder Marcos, ver Mateo, la respuesta final nos dice, comenzando en el 22 y comenzando en el versículo 38. Es decir, el resumen es el más principal de todos los mandamientos, versículo 38, el primero y el más principal, más grande mandamiento. Regresamos al versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Y el segundo, o sea, la respuesta no solamente es uno. Ustedes han malentendido lo que Dios les ha enseñado, es lo que está diciendo a los israelitas. No es uno, son dos. Es Dios y es el prójimo. ¿Sí? Y entonces sigue encontrando ahí el hilo de la madeja. Él dice, lo más importante es amar a Dios. Y el segundo mandamiento, también muy importante, amarás a tu prójimo.
Y luego note la frase, ¿no? Eso es lo que quiere decir: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No solamente la ley, sino el Pentateuco, sino los profetas. Todo el Antiguo Testamento está resumido en esta palabra. Esta era la respuesta que ellos buscaban, esto era lo que ansiosamente y afanosamente buscaban, y Cristo se los dijo en un instante. Su acertijo estaba resuelto, pero era grandemente punzante. ¿Por qué? Porque a la luz de la falla garrafal de todo el sistema religioso de ellos, ¿cuál era la falla garrafal? Se habían olvidado del amor. Se habían olvidado del amor. ¿Cuántas veces tenemos, no? Su aversión al Mesías y al prójimo quedaba al descubierto, ¿no? El corazón de toda la enseñanza del Antiguo Testamento es amar a Dios y amar al prójimo. Y ellos habían dicho: no, nosotros amamos a Dios y aborrecemos al prójimo. O sea, habían hecho totalmente lo contrario. Así que los guías de Israel eran tanto infractores de la primera tabla como de la segunda tabla de la ley. Se encontraban a sí mismos condenados por esta mala enseñanza, ¿no?, que Jesús está descubriéndoles ante sus ojos, ante su mente. Ante esta respuesta, el intérprete de la ley hubo de reconocer la infinita sabiduría y grandeza de Cristo, de este maestro a quien ellos habían estado acosando. Dice: maestro, tu respuesta es correcta, no es muy buena. Yo creo que por dentro estaba brincando de gusto, decir: oh, aquí está la respuesta que tanto tiempo hemos buscado, ¿no? Sí. Ante la declaración de él en el versículo 33, Marcos 12:33, usted puede darse cuenta, ¿no? Él repitió las palabras y dijo: sí, aquí está el corazón del asunto, ¿no? En el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y entonces ya entendió algo, ¿no? Dice en el versículo 33, la última parte: amar al prójimo, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y los sacrificios. El sistema religioso de ellos estaba invertido, ¿verdad? Ellos le daban más importancia ¿a qué? A todo, al cumplimiento externo de todas las normas que tenían, de todas las leyes, sacrificios, holocaustos. Entonces el sistema estaba invertido. Así que ante sus ojos se abrió una de las grandes verdades que Cristo declaró en sus enseñanzas, al decir que el amor a Dios y al prójimo es más que todos los sacrificios. Estaba ahí un pequeño resumen. Él había comprendido, estaba reconociendo la gran falla de la religiosidad del Antiguo Testamento y también una falla de la época presente, ¿verdad? A veces queremos cumplir solamente externamente y dejar afuera el corazón. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El corazón o el aspecto externo? Es más importante el corazón, hermanos, que la mera adoración externa. ¿Cuántas veces dijo Cristo, no, citando Oseas 6, versículo 6, que viene en la cita de la mayor parte de las Biblias, ¿no? Dice: si entendieran, dijo Cristo, lo que significa cuando Él sanó a aquel hombre de la mano seca, ¿no?, en medio de todos ellos, y ellos se indignaron porque había hecho la sanidad. ¿En cuál día? En el día de reposo. Está violentando la ley, decían. Y Jesús dice: oh, dice, si comprendieran lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio, entonces no condenarían a los inocentes. No lo habían entendido, se habían olvidado del amor, se habían olvidado de la misericordia y de la justicia. Les preocupaba solamente el cumplimiento externo. Entonces, así se acuerdan ustedes también, como dijo el profeta Samuel en 1 Samuel 15, en el versículo 22, cuando Saúl dijo: es que te tardabas mucho en llegar y yo ofrecí el sacrificio. Dice: me adelanté, dice, como si hubiera obedecido mucho. Dice: no, obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención
mejor que el cebo de los carneros, dice. Obedecer es mejor que los sacrificios. Y poner atención, dice, prestar atención. Hubieras prestado atención, tú no eres sacerdote, tú eres rey, tú no puedes ofrecer sacrificios, no es ese tu trabajo. Si prestaras atención, esto es mejor que haber cometido una infracción garrafal, ¿no? Por haberse metido en una labor que no era la suya. Entonces, Jesucristo no solamente respondió en una forma ortodoxa, ¿sí?, sino que también mostró que su enseñanza era superior a la ortodoxia, ¿verdad? Él era Dios mismo encarnado. Él era el verdadero maestro y el verdadero profeta de Israel. El pasaje concluye por parte de Cristo señalando que al entender este concepto, fíjese cuán importante es entender este concepto que estamos viendo, ¿no? Que lo externo no es tan crucial como el estado mismo del corazón. Este es el verdadero evangelio. O sea, no es la apariencia externa lo que más agrada. Dios no mira la apariencia externa. A Dios no lo podemos apantallar con ninguna cosa, con ninguna prenda, con nada de lo que traigamos. Dios mira el corazón. Cuando Samuel miró a uno de los hijos de David, a uno de los hijos de Isaí, para escoger el rey que iba a ungir, Eliud se presentó, ¿cómo se llamaba el grandote que tenía una apariencia extraordinaria? Y dijo, este es el elegido de Dios, ¿verdad? Y le dijo, no, Samuel, Jehová no mira lo grande de la persona, Jehová mira el corazón. Y ya le presentaron a todos los hijos, y dijo, pues ya son todos, ya. Nadie se preocupaba, perdón por la expresión, del menso de David, que estaba por ahí, era el único que andaba trabajando, ¿verdad? Y dijeron, pues no vamos a comer aquí hasta que traigas a este, porque este es. ¿Sí? Y Jehová mira al corazón, ¿no? La enseñanza estaba allí. Entonces, cuando Cristo le dijo a este hombre que había descubierto esta enseñanza, le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. Hermanos, es crucial entender esto. Es crucial para la comprensión de la Biblia. Es algo que Dios mismo nos enseña. No puedes tomar la Biblia como un conjunto de preceptos externos a través de lo cual tú los puedas guardar y a través de ello te salves. No. La Biblia es la palabra de Dios y la Biblia trata con el corazón del hombre. No trata con las formas externas. Las formas externas son consecuencia de lo que hay en el corazón. Siempre será así. Entonces le dijo, no estás lejos del reino. Lamentablemente no se vuelve a saber más de este hombre, de este escriba. No sabemos si jaló el hilo de la madeja y siguió jalando hasta encontrar la verdad o permaneció en el sistema. No lo sabemos. No dice en ninguna parte de la escritura qué sucedió con él, ¿verdad? Y es una tristeza, nos hubiera gustado a nosotros saber qué pasó, si le siguió jalando al hilo de la madeja, el descubrimiento estaba cerca y entraría, o se quedaría en el sistema. Es algo que no sabemos, ¿verdad? Y como vamos a ver al final, mucha gente descubre y entiende la verdad y sabe que el cristianismo verdadero se refiere a tratar con nuestro corazón, pero en lugar de hacerlo, permanecen en el sistema, ¿verdad? Y es muy triste esto, ¿no? Hay que decir que la salvación, hermanos, no es por venir y entender y saber, porque muchas personas, yo estoy casi seguro al 100% que cada uno de ustedes sabe esta verdad. Muchas personas entienden, ¿no?, que el verdadero cristianismo trata con el corazón y no solo con las formas externas. Muchos de nosotros al leer, al escuchar, hemos censurado nosotros mismos la actitud de quienes,
de los fariseos, de los escribas, esta actitud legalista, nosotros mismos la hemos juzgado. Quiere decir que sí entendemos, quiere decir que sí sabemos, pero la salvación, como estamos señalando aquí, no es por saber, no es por entender, es por abrazarte, por venir en arrepentimiento y fe y abrazarte de Cristo para ser perdonado y ser justificado. No es por entender o saber, sino por venir y aferrarse a Cristo. Quizás muchos hoy en día saben tanto más que este escriba, pero si no se entregan a Cristo para que les perdone y les salve, serán condenados con todo lo que saben. Recordemos que la fe salvadora no solamente implica conocimiento, la fe salvadora implica confianza, la fe salvadora implica entrega, sumisión a Cristo. Son tres aspectos, ¿no? El conocimiento, la confianza y la sumisión a Cristo. No se trata solamente de saber, se trata de confiar en Cristo. O sea, tú puedes decir, yo sé que Cristo es Salvador. Yo sé que Cristo salva, yo sé que Cristo es el profeta, yo sé que Cristo es la persona en la cual yo debo de creer, pero mientras tú no creas y no te aferres y no confíes en Él, no puedes ser salvo. Entonces, después de que Jesús terminó este diálogo con este intérprete de la ley, se acabaron los acertijos, se acabaron las preguntas. Termina el pasaje diciendo, ninguno más ya ha osado preguntarle. Si no, pues ¿quién le va a preguntar? Todo lo que pregunta lo contesta perfectamente. ¿Sí? Verdaderamente, este era el maestro, el profeta esperado, ¿no? El verdadero profeta esperado, el Hijo de Dios. Ahora, nuestro segundo punto, el 12:35 de Marcos, vemos que ahora, como ya no le preguntaron, entonces dice Mateo, los pasajes paralelos nos ayudan a complementar el diálogo en el que estaba metido Jesús ahí. Y en este pasaje paralelo nos indica Mateo, versículo 22, versículo 41 y 42, nos indica que Jesús les preguntó entonces, bueno, como ya nadie le preguntaba, entonces Él les dijo, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? E inmediatamente le contestaron, de David. Y Él les dice, bueno, pues si es hijo de David, entonces ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? El nombre Señor aquí es importante, se trata de la palabra Adonai, usada específicamente para hablar de quién, del Dios Altísimo. Entonces, bueno, si es su hijo, ¿por qué le dice Dios? ¿Por qué le llama Señor? Ese es el acertijo que Jesús puso. La primera parte ellos contestaron rápidamente, ¿de quién es hijo el Cristo? De David. Y decían bien, vea usted en Isaías 11, en Isaías 11, en el versículo 1, nos dice que saldría un retoño, un vástago, retoñaría de la vara de Isaí. Esa es la línea, Isaí es el papá, pero vamos a decirlo así, de David, ¿no? Es la línea de la cual viene David. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y sobre este reposará el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría. Ahí está el hijo de Isaí. Entonces estaba perfectamente identificado que el Mesías sería uno de la descendencia o de la línea de Isaí, de la línea del rey David, ¿verdad? Entonces, por eso ellos respondieron inmediatamente, tiene que ser el Cristo, aquel sobre quien repose toda la plenitud del Espíritu Santo, que señala Isaías 11, tiene que ser de la línea de David, pero es decir, tiene que ser un hijo
de David, de esta línea. Tiene que ser un hombre, es decir, estaba hablando de la naturaleza humana, ¿sí?, del Mesías. Pero faltaba la otra parte, ¿no? Y es la que Jesús pregunta. Dice, bueno, si es un hijo de David, un hombre, tan solo un hombre, si es tan solo un hombre, ¿por qué David, en el Salmo 110, versículo 1, esta es la pregunta, ¿por qué David le dice Señor? Salmo 110, versículo 1, dice Jehová, ese es Jehová, el nombre del que es, el que era, el que ha de venir, el nombre con el que Dios se manifestó a sí mismo a Moisés. Jehová, Salmo 110, versículo 1, dijo a mi Señor. Este es hablando David por inspiración del Espíritu Santo. Dice Jehová, Jehová el Todopoderoso le dijo a mi Señor. O sea, ¿qué tenemos aquí? ¿Dos dioses? No, sabemos, ¿no? Ya entendemos la doctrina revelada en el Nuevo Testamento de que Dios es un solo Dios que subsiste en tres personas. No es que haya dos dioses, sino que Jehová le dice a Cristo, ¿no? Jehová le dice al Hijo Divino, al que procede eternamente del Padre, el que Juan dice estaba con Dios y era ¿quién? Era Dios. Entonces Dios es uno, pero subsisten tres personas. Y la pregunta aquí de Cristo a los fariseos era, dice, bueno, entonces ¿cómo Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Esto quiere decir que el Mesías no solamente había de ser hijo del hombre, había de ser también ¿qué? Hijo de Dios. Habría de tener dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por eso la doctrina misteriosa, ¿no?, revelada en el Nuevo Testamento, cuando dice el verbo eterno, el verbo de Dios, el verbo creador, el autor de todas las cosas, se encarnó y vimos su gloria, ¿no? Esta es la maravilla. Entonces la respuesta era esa, pero ellos se quedaron atónitos, se quedaron maravillados, y la segunda parte ya no la pudieron responder. Estaba delante de ellos el verbo mismo, ¿no?, en la manifestación, en su naturaleza humana, ¿sí?, que cubría su naturaleza divina, ¿no?, que Jesús, o sea, el Cristo, el Hijo Divino, el Eterno, estaba, por decir de esta manera, oculto detrás de la humanidad, ¿sí?, de Jesús, ¿no? Tenía una doble naturaleza. Este es el misterio maravilloso que está aquí. Entonces la respuesta era en parte correcta, pero se les había pasado la otra parte que no entendían. El Cristo había de ser no solamente hijo de David, pero había de ser también aquel Hijo eterno, ¿no?, que se señala en Daniel 7, en el versículo 13, cuando dijo, vino uno semejante al Hijo del Hombre, el cual se sentó a la diestra del Padre, ¿no? Este hijo de Dios semejante al Hijo del Hombre era Cristo, precisamente, ¿no? Hijo de Dios, hijo también del hombre. Entonces la doble naturaleza está aquí. Entonces esto demuestra que Cristo había de ser pues también hijo de Dios y tener una naturaleza divina, no solamente humana. Entonces, si quiere ver Daniel 7:13, por ahí lo puede revisar también. Este es el Hijo que había de encarnarse. Por eso dice Miqueas también 5:2, aquel cuyas salidas son desde el principio, ¿no? Cuando Jehová vino a hablar con Abraham y nosotros vemos al Hijo preencarnado, todas esas apariciones en el Antiguo Testamento, dice, sus salidas, dice Miqueas 5:2, son desde el principio, ¿no? Y aquí en 7:13 de Daniel dice, miraba yo en visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, e hicieronle llegar. Este hijo de hombre era el Mesías, no era el Cristo, el que había de venir
y encarnarse y hacer su obra memorable en la cruz del Calvario. Entonces, además puede usted notar, volviendo a Marcos 12, que en este pasaje encontramos que el Salmo pone de manifiesto que los autores de la Biblia, dice Cristo, ¿cómo es que están ahí en Marcos 12? Y dice, ya me perdí yo aquí, en el versículo 36 dice, ¿por qué el mismo David dijo? Por el Espíritu Santo. O sea, esta frase es muy importante. ¿Por qué? Porque al citar el Salmo 110.1 que está aquí señalado por Cristo, él dice que David está hablando de que el autor de ese Salmo es David. ¿Inspirado por quién? Por el Espíritu Santo. Aquí está la mecánica acerca de la cual muchas personas no llegan a entender. Cristo la señala aquí en una forma lateral, ¿sí? Y es que la Biblia, a pesar de ser de autores humanos, ellos eran usados e inspirados por el Espíritu Santo para escribir todo lo que Dios quiso que se escribiera. Así que la Biblia fue escrita por hombres, pero estos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y siendo el resultado entonces que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? No debemos equivocarnos, aquí está el mecanismo, ¿verdad? Los hombres hablaron, sí, escribieron, sí, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si se trata de acertijos, los que le pusieron a Cristo fueron todos respondidos. Cuando Él puso uno solo, entonces ya nadie pudo responder, ¿verdad? Ahora, en tercer lugar, encontramos en este pasaje de Marcos una gran advertencia que el Señor nos ha dado en múltiples ocasiones al estudiar los evangelios. La gran advertencia contra los escribas y los fariseos. Dice en el versículo 38 hasta el 40, guardaos de los escribas que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en la sinagoga, los primeros asientos en las cenas, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, dice, recibirán mayor condenación. Guardaos de los escribas. Ahora Jesús, volviéndose a la gente, lanza este famoso sermón que aquí Marcos solamente abrevia. Si ustedes leen el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, ocupa todo un capítulo, el capítulo 23 de Mateo, donde dice, guardaos de los escribas y los fariseos, guardaos de la doctrina de ellos, guardaos de la hipocresía de ellos, porque dicen y no hacen, muchas cosas señala en ese capítulo 23. Entonces, aquí Marcos hace solamente mención de 3 ejemplos, hablando de los escribas, y dice que los escribas primero se refiere a su vestimenta. Dice, ellos se visten con largos vestidos, como si fueran dignatarios o reyes, ¿no? Con amplios ropajes. La palabra griega es la palabra que es estolai, es como las estolas, ¿no? Como si estuvieran, yo me imagino como así con grandes capas y cosas así, ¿verdad? Como algunas mujeres se quieren vestir, amplios ropajes, estolas, y les gusta, dice, que los saluden. Yo me imagino que se los encontraban y se inclinaban a ellos, así como muchas personas se encuentran hoy a los sacerdotes católicos, ¿no? Y el sacerdote católico les extiende la mano así como diciendo fúchila, pero es para que le besen la mano, ¿no? Entonces, muy triste todo este asunto. A ellos les gusta, es una manifestación de orgullo, no es una manifestación de soberbia. Cristo no andaba por todas partes extendiendo las manos para que lo besaran. ¿Sí? No encontramos eso aquí en la Biblia, en ninguna parte. ¿Sí? Dice que les gustaba a los escribas los primeros asientos. O sea, vemos que se acostumbra, ¿no?
las líneas de autobuses o las líneas aéreas, tener una zona exclusiva con asientos especiales en la parte de enfrente, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la zona VIP, ¿verdad? Ni siquiera la decimos en español, sino que la decimos como very important person. Entonces, una persona muy importante, ellos eran así como VIP. Les gustaba ocupar esos lugares y por supuesto en los banquetes se sentaban en la parte principal, puro orgullo. Este era el síntoma de ellos, ¿no? Procuraban, además, son acusados aquí por Cristo, dice que devoraban las casas de las viudas. Se trataba de que ellos se acercaban para ayudar a las viudas desamparadas, conduciéndoles en muchas ocasiones y conduciéndoles para que usaran la herencia que recibían para que sostuvieran el ministerio o el trabajo de escribas o el trabajo o las cosas del templo, y en muchas ocasiones acababan prácticamente robando la herencia, ¿no? Por eso dice, y como pretexto dice, van a las casas de las viudas y hacen largas oraciones de tan preocupados que están allí. Lo que pasa era la codicia lo que les llevaba a esos lugares, ¿no? Para tratar de obtener beneficios, que ellas donaran sus herencias para el templo. ¿Sí? El lenguaje, dice un comentarista dice que el lenguaje transmite una imagen de iniquidad a través de la codicia. Eso es lo que él dice en un comentario así. Disimulaban su codicia y pretextando buenos deseos, lo que en realidad buscaban era apoderarse de la herencia. Si podemos recordar una parte de ese sermón de Mateo 23, donde Cristo les acusa de escribas y fariseos y dice directamente hipócritas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran hipercríticos. Veían la paja del ojo ajeno y no veían la viga que ellos tenían atravesada en su ojo. ¿Por qué hipócritas? Porque dicen y no hacen, porque atan pesadas cargas a las espaldas de otros, pero ellos mismos no cumplen ni una sola de ellas. Hipócritas porque se apegan a la letra y la aplican a otros, pero ellos no guardan las enseñanzas. Hipócritas porque son como sepulcros blanqueados, por fuera muy limpios y por dentro llenos de inmundicia y de huesos secos. Ciegos, guías de ciegos, ni entran al cielo ni dejan entrar a otros. Aplicaban valores terrenales a los juramentos y decían, no, es que si tú, por ejemplo, pides prestado, ¿no? Y préstame $1,000, y ya le prestan los $1,000. Y si decía la persona, te juro por el altar del templo que sí te voy a pagar. Dice, no, dice, si hubieras jurado por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí hubieras quedado obligado a pagar. Pero si nada más juras por el altar, te hubieras llevado tus $1,000 sin pagar. Y no había problema. Entonces tú dices, oye, ¿qué reglamentos, no? Sus reglamentos eran bastante malos, ¿no? Si juras, si ellos decían, si juras por el templo, no hay problema. No estás obligado a pagar los $1,000, no, pero si juras por el oro del templo, entonces sí estás obligado a pagar. O sea, es una reglamentación totalmente y una interpretación totalmente terrenal, ¿no? Considerar más importante el oro y considerar más importante la ofrenda. Cuando dice Cristo, no es el altar el que santifica la ofrenda y no es el templo el que santifica al oro, usted está invertido tu sistema de valores. Y ellos eran así, diezmaban escrupulosamente las hierbas y se olvidaban del juicio y la misericordia y la fe. Por ello Cristo nos advierte una vez más, guardaos de la doctrina de los escribas y fariseos, guardaos de la hipocresía. Así directamente, déjenme buscar el texto porque no lo traigo aquí. Es el 12, en Lucas 12, juntándose muchas gentes, tanto que uno se
pisaban unos a otros, y comenzó a decir a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, y directamente dice que es la hipocresía, ¿verdad? Guardaos de los escribas, guardaos de los fariseos, la hipocresía, hay que guardarnos de ese pecado. Hermanos, eso es algo importante. No permitamos que nuestras vidas se vuelvan solo religiosas y costumbristas, que no llegue el día domingo, si tengo que ir a la iglesia, hoy es domingo. No. Tengo que ir a la iglesia. Hermanos, no permitamos que nuestras vidas se vuelvan así. Trabajemos con nuestro corazón. Es importante que nuestro esfuerzo de santificación sea trabajar con nuestro corazón. Las formas externas tendrán sentido y propósito si estamos trabajando con nuestro corazón. Si nuestras almas están buscando la gloria de Dios, entonces las formas externas serán cumplidas. O sea, hay una verdadera piedad que surge de un corazón renovado, pero hay una práctica religiosa que es solamente lo externo y que descuida totalmente el corazón. No solamente ellos, hay que decirlo, toda la raza humana estamos enfermos de este pecado, todos. Lo hemos demostrado de la forma más simple posible, ¿no? Cuando te dicen, te va a visitar tu suegra, y rápido corres para barrer y trapear y limpiar el polvo porque va a visitar. Hipócrita, ¿no? Así de sencillo. No te quieres mostrar como tú eres, ¿no? Queremos dar una apariencia de lo que no somos. Y empezamos con pequeñas cosas y luego toda nuestra vida se convierte en un sistema de religión hipócrita, ¿no? Debemos de tener mucho cuidado. La Escritura siempre es sabia y nos dice: guardaos de este pecado, trabajemos con nuestro corazón. El cristianismo verdadero, hermanos, no es fácil. Todas las personas dicen: no, es muy fácil ser cristiano, es muy fácil ser obediente a Dios. No, es muy fácil ser salvo, solamente pásale al frente y repite la oración. O sea, no saben absolutamente lo que están diciendo. Esas cosas no están aquí en la Escritura. Para el hombre, para el ser humano, es imposible ser cristiano, es imposible. No podemos hacer lo que la Biblia nos demanda. A menos que, ¿qué? A menos que Dios renueve nuestro corazón, a menos que Dios nos haga nacer de nuevo. Así nuestro corazón podrá sentir como Dios, podrá apreciar la palabra, podrá apreciar la vida. Es imposible vivirlo sin la ayuda, la presencia y la influencia del poderoso Espíritu Santo de Dios. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver y no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces debemos guardarnos de pensar que es fácil ser cristiano, que uno puede cumplir y ya. No, hermanos, o sea, nuestro corazón, si lo sueltas tantito, ¿qué va a pasar con nuestro corazón? Una poca de levadura leuda todo. Hay que matar, hay que cortar, todas las expresiones usadas para el proceso de la santificación se refieren a un exterminio. No nos puedes dejar vivir. Y así viviremos hasta salir de este mundo y seremos libres del pecado por fin. Pero mientras estamos aquí hemos de estar en guardia porque el enemigo está adentro y está en contra nuestra. Entonces, que vengan y nos digan es muy fácil. No, si alguien dice que es fácil ser cristiano, entonces no es cristiano, ¿verdad? No es fácil. Es imposible a menos que tengamos el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo guiándonos. Entonces será una lucha. Es una lucha sin cuartel. Las personas que dicen: no, es que antes yo no tenía estas luchas. Pablo dijo: ya no sé qué hacer, ¿no? Veo a este miserable hombre de mí que quiero hacer el bien y no puedo hacer el bien. Cuando tú quieres hacer el bien de corazón, ¿qué pasa? No puedes y no puedes y dices: no puedo. Y cuando dices no puedo, entonces la ayuda celestial vendrá para hacer lo que Dios nos manda, ¿no? Termina el pasaje en cuarto lugar con la ofrenda de la viuda pobre, del versículo 41 al 44. Después de la tormenta de todas estas
preguntas y acertijos. Y después de la gran lección que vemos de parte de Cristo a los fariseos, entonces Jesús se sentó frente al arca donde se depositaban las ofrendas. Algunos dicen que se ponían así como unas charolas, ¿no? Como forma de como una trompeta, así como así, y ahí echaban. Era como un embudo para que las ofrendas. Algunos dicen que colocaban 10, 12, 13 cosas de esas y ahí depositaban las ofrendas. Jesús se sentó frente al arca donde se depositaban estas ofrendas y miró el espectáculo. ¿Cuál era el espectáculo? Muchas personas se acercaban a dar. Y dice que había muchos ricos que echaban mucho dinero. Y en contraste, ahí vio también a una viuda pobre. Dice, mientras los ricos echaban monedas de cobre, todo tenía que ver con el peso de la moneda, ¿no? Las monedas eran gruesas y las monedas, las dos blancas, eran como una cascarita casi, ¿no? Eran, según la mujer, mientras muchos echaban monedas gruesas de cobre, la mujer echaba dos blancas, o como la traducción dice, un cuadrante, ¿no? El lenguaje para los romanos, el latín ya la moneda más baja, de más pequeño valor. Recuerdan que Marcos escribió a los creyentes en Roma, ¿no? Entonces, la blanca equivalía, según el diccionario bíblico Holman, a un 64 de un denario, un 64avo de un denario. O sea que valía nada, casi. Era lo más pequeño. El denario era el salario de un solo día. O sea que un 64 pues era muy poco valor, ¿verdad? El cuadrante es la traducción, como estoy diciendo, de Marcos a sus lectores gentiles. Era la moneda de más baja denominación entre los romanos, ¿no? Un cuadrante. Y la ilustración dada por Cristo nos ayuda una vez más a examinar, ¿no? La práctica que nosotros tenemos de ofrendar. La ilustración dada por Cristo nos deja ver que la cantidad de la ofrenda no es lo más importante. Si alguien lo quiere malinterpretar y decir, como el hermano, yo daba mucho dinero, pero como el hermano Omar dijo que no es la cantidad lo más importante, entonces ya nada más voy a echar ahí cualquier cosa. Si usted lo quiere interpretar así, usted será responsable delante de Dios. ¿Por qué decimos que la cantidad de la ofrenda no es lo más importante? Porque es lo que está enseñando el pasaje. ¿Sí? ¿Qué le podemos dar a Dios? O sea, solamente piensen, ¿no? El apóstol Pablo en Hechos 17:25 dice, el que es el dueño de todo, dice, él no es necesitado de nada, es autoexistente, es autosuficiente. ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios? Dice el Salmo 49, ¿no? Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. ¿Tú qué me puedes dar a mí? Todos los animales que están en el mundo me pertenecen para ser sacrificados. Entonces, cuando nosotros damos para la causa de Dios, no estamos diciendo, Dios, te voy a dar esto, no te voy a ayudar con esto, ¿no? O sea, como diciendo, yo te voy a ayudar con esto. No, ¿qué le podemos dar a Dios? La actitud no es la correcta, ¿no? ¿Qué somos nosotros de acuerdo a lo que estudiamos la semana pasada? ¿Qué vimos? Los labradores, ¿qué eran los labradores? Mayordomos, eran malvados, no eran mayordomos malvados. Nosotros somos mayordomos, es lo que vimos la semana anterior. ¿Sí? Entonces, nosotros somos sus criaturas. Todo le pertenece a Dios. ¿Por qué decimos que la cantidad no es lo importante? En este caso, los ricos daban mucho. ¿Sí? Estaban dando, sin embargo, no de acuerdo a la omnisciencia de Cristo, los ricos estaban dando lo que les sobraba. ¿Sí? Pero también la mujer, la viuda pobre, nos dice que en su omnisciencia, nos dice Cristo,
que la viuda pobre daba todo lo que tenía para su sustento. Entonces, ¿quién dio más comparativamente? El dinero no determinó quién dio más, sino la condición de la persona, ¿verdad? Esta persona dio lo que tenía para su sustento y el otro dio lo que le sobraba, lo que no le servía, lo que no iba a usar. Podía haberlo tirado ahí o a la basura, para él era lo mismo. No le servía. Entonces, comparativamente la viuda dio todo lo que tenía y los ricos dieron lo que les sobraba. Es como si una persona trae puros billetes de los nuevos de a mí, que no los conozco, pero ya vi las noticias que ya salieron. Entonces, no sé a dónde irían, pero ya salieron. Entonces, saca puros billetes, entonces trae un montón de monedas, una bolsa de monedas de a 10 pesos si usted quiere. Y, no me sirven, están muy pesadas, las voy a tirar. Tiene todos los billetes ahí de a 1000 que salieron, o sea, ¿para qué le sirven esas monedas de 10 pesos? Para nada. Le pesan, le estorban, le sobran. Bueno, ya hemos escuchado que solo somos mayordomos y que administramos lo que es de Dios. Ahora somos instruidos, entonces, ¿cuál es la instrucción para nosotros en el dar? ¿Sí? Hay que dar ¿cómo? Hay que dar con sacrificio. Eso es lo que significa, hay que dar con sacrificio. No hay que dar lo que nos sobra, hay que dar con sacrificio. El principio diseñado por Pablo, ¿sí? Enseñado, no diseñado, estoy leyendo mal aquí, enseñado, el principio enseñado por Pablo en el sentido de, en 2 de Corintios 9, ¿no? Lo hemos leído muchas veces. No hay que dar a fuerzas, no hay que dar con tristeza, no hay que dar por necesidad, no hay que dar empujado o forzado. Dios mira el corazón y dice que Dios ama al dador alegre. Eso sigue por consecuencia que Dios ama al que da de todo corazón, que Dios ama al que da con sacrificio. Ese es el sentido, lo estamos añadiendo ahí nosotros mismos, interpretándolo. ¿Sí? Dios ama al que da con alegría, al que da con sacrificio, ¿sí? No simplemente en una forma legalista lo que le sobra, ¿no? Entonces, que el Señor nos guíe, ¿no? Para ser dadores alegres, nos ayuda a entender eso, ¿no? A veces platicábamos de una iglesia que no era muy pudiente, donde hicieron una campaña en esa iglesia para colectar ofrendas, para dar ayudas. Entonces la colecta tenía una leyenda de decir: nos vamos a negar una coca. ¿Cuánto vale una coca? ¿Sí? Y ellos decían así, pues 10 pesos, ¿no? Entonces te voy a comprar una coca. Todo el mundo, algunos se la compran una diaria, ya casi están diabéticos, ¿no? Pero luego me van a acusar como al doctor que habló en contra de los alimentos chatarras. Pero algunos diariamente ya casi son diabéticos porque no pueden estar sin la Coca-Cola, ¿verdad? Si te niegas 10, algunos se toman 2 o 3 cocas, entonces ya son 10, 20, y ahí le va subiendo. Era para hacer otro fin, ¿no? Entonces, se estaban sacrificando, ¿no? ¿Qué se sacrificaban? En realidad no es ningún sacrificio, está más rica el agua, ¿verdad? Pero vamos a tomar como ilustración. Se estaban sacrificando su boca, ¿verdad? Usted se puede sacrificar, ¿qué? Usted decídalo. ¿Me explico? Hay que dar, el sentido es dar con sacrificio, que Dios nos guíe y nos lleve a dar con entendimiento y con sacrificio, ¿no? Siempre estamos diciendo, como mayordomos, haceos tesoros en el cielo, ¿no? Es algo importante. Terminamos con unos comentarios. En primer lugar, cuán profunda y maravillosa es la verdad de nuestro Señor Jesucristo en su palabra, ¿no? Es un gran gozo estudiar, es un gran gozo declarar la palabra, alimentarnos de ella cada día. Pero hermanos, es necesario recordar aquí, como las enseñanzas que Cristo le dio al intérprete,
que el cristianismo no es una religión de conocimiento, no es una religión de sabiduría al estilo de los gnósticos griegos, no es así, sino que es menester oír, creer y obedecer. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Entonces, notemos que no es que nuestro cristianismo no sea solo intelectual y contemplativo, sino de entrega y de obediencia. O sea, ¿de qué me sirve saber? No te va a servir de nada. Si no te entregas a Cristo y si no obedeces, no te va a servir de nada, serás condenado. El intérprete entendió, pero como dijimos, hasta allí se quedó, solamente entendió. ¿Qué hay con nosotros? ¿Qué hay con cada uno de nosotros? ¿Seguirás en la contemplación? ¿Serás un gran oidor? Ya hemos regalado orejas de plata, orejas de oro, ¿no? Para los grandes oidores, ¿no? O sea, hay personas que escuchan muy bien y son muy atentos, ¿no? Se merece la oreja de plata, ¿no? La oreja de oro. Hemos dicho esta ilustración otras veces. Nos podemos ganar la oreja de oro, la oreja de plata e irnos al infierno. Se trata de oír, de creer y obedecer, de practicar. No se trata solamente de oír muy bien, se trata de obedecer. El conocimiento no salva, ¿no? El conocimiento solo no salva. En segundo lugar, nuestro Señor Jesucristo mostró gran sabiduría en las respuestas dadas a cada uno de estos grupos, sea los que le preguntaban el tributo, sea los que le preguntaban sobre la resurrección, sea los que le desafiaron con ese acertijo del versículo que sea el más principal, ¿verdad? Él respondió a todos de una manera sabia que ninguno habría podido resolver, ¿verdad? Que ninguno habría podido responder como él. Mas cuando nosotros comparamos, ¿no? Y decimos, ¿qué es esto? Contrastado con el amor demostrado para subir a la cruz del Calvario. Él no solamente habló de amor, hermanos, él no solamente dio respuestas correctas, él demostró el amor subiendo a la cruz del Calvario. Su amor demostrado al ser clavado y derramar su sangre por las culpas que no eran de él y padecer la ira y la condenación por las faltas que él no cometió, por pecados que él no cometió. Todo ello simplemente para que nosotros, pecadores que por su gracia hemos creído en él, fuésemos perdonados y justificados. Su amor no solo era intelectual y teórico, sino era de obra, ¿no? Y en verdad. Entonces vayamos y hagamos nosotros lo mismo. No solamente nos quedemos con una teoría, con un concepto, sino que vayamos y transmitamos ese concepto a los que nos rodean. Nos cuesta mucho trabajo, hermanos, salirnos de nuestra rutina, salirnos de nuestro camino para decirle quizás a un amigo o a un vecino, o hacerme la idea de ir a invitar a alguien, a un pariente, para decirle, sí, acabamos de tener el deceso de un sobrino de mi esposa, sí, y uno se queda pensando, pues no le dimos todo lo que pudimos haberle dado, ¿verdad? Y así se nos van a seguir muriendo parientes y hermanos y amigos y primos, a los cuales no hemos tenido tiempo por nuestra ajetreada agenda, ¿no? Por nuestra gran ocupación que tenemos siendo el ejército de Dios. Estamos muy ocupados en todas las otras cosas, ¿no? En todo. Pero para las cosas que son de Dios no tenemos tiempo. Entonces, siempre nos va a pegar una ilustración como esta, ¿no? Se nos van a seguir muriendo personas y nos vamos a seguir quedando con el pensamiento de le hubiera dicho,
le hubiera invitado. Tenemos la verdad, hermanos, pero si solamente tenemos la verdad y no la practicamos, Cristo tenía conceptos, pero no solamente tenía conceptos, vino y subió al altar de la cruz, demostró el amor. Entonces nos falta esa parte, ¿sí? Siempre nos quedaremos cortos. Debemos buscar, ¿no?, la obediencia verdadera, ¿no? Si el ejército de Dios está ocupado, hermano, ¿quién va a ir a combatir si el ejército de México está ocupado y nos invaden, pero el ejército está ocupado? ¿Quién va a combatir? Ustedes díganme, ¿quién va a combatir? Pues nadie. Si el ejército de Dios, los que están alineados, y disculpe que lo diga de esta manera, ¿no? O sea, los que estamos alineados aquí, estamos obligados a estar en las veladas de oración, en los cultos de oración. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Nos van a restregar en la cara, ¿no? Aún los que dicen, no, yo no soy miembro y yo estoy ahí, te lo van a restregar en la cara. A todos los que tenemos compromiso de estar aquí no estamos, ¿no? A veces decimos, cuando el hermano vino enojado y comió chayote o quién sabe qué comería, ¿no? Con todo y espinas. No, hermano, tenemos que hacer las cosas. Pasan y pasan los años y nosotros seguimos con las mismas dolencias, ¿no? Las mismas enfermedades, tomando aspirinas, sin tratar a fondo realmente nuestros pecados, sin tratar a fondo realmente nuestros problemas. ¿En qué parte estamos equivocados, hermanos? ¿En cuál parte? ¿Por qué no detenemos un poco la carreta y decimos, vamos a enderezarnos, vamos a hacer las cosas bien? Si somos el ejército de Dios, entonces vamos a hacer las cosas bien. Que Dios nos ayude, hermanos, porque rendiremos cuentas cada uno de nosotros. En tercer lugar, ¿qué decimos nosotros de Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Reconocemos más que estos escribas y fariseos? ¿Tú qué dirías? ¿Podemos ver que el Hijo de Dios, que Cristo es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre? Podemos reconocer, como dijo Isaías 9:6, un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, ¿no? Y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Podemos reconocer eso. Podemos reconocer que Él es la única y maravillosa persona capaz de efectuar una redención eterna para los pecadores. Para esto fue enviado y voluntariamente se comprometió a realizarlo, ¿no? Nadie me quita mi vida. Yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Ahora, si sabemos todo esto, entonces yo te quiero recordar, de nada servirá que sepas de su doble naturaleza, de su obra, si no eres capaz de renunciar a ti mismo para ser su discípulo. ¿Qué hay que hacer? Hay que renunciar a nosotros mismos. No, pero es que, y entonces esto, y entonces lo otro, y cómo voy a ir, Bueno, entonces condénate, ¿verdad? Si no quieres renunciar a ti mismo, condénate. Hemos de decir, el conocimiento sin entrega y sin obediencia tan solo aumenta, ¿no?, la responsabilidad, aumenta la condenación. Si sé y no hago, aumenta mi condenación. En cuarto lugar, una vez más, hemos sido advertidos acerca de la enfermedad transmitida por los escribas y los fariseos. Esta enfermedad, ¿sí?, la levadura de la hipocresía, ¿no? La levadura dice, guárdate de eso, guárdate de ese contagio. ¿Sí? Para un creyente ese contagio es letal, para un creyente ese contagio es fatal. Es una enfermedad común como la gripa.
No hay nadie que no la tenga o no hay nadie que no le haya dado. Así es la hipocresía, ¿verdad? Todos la tenemos y a todos nos ha dado, así como la gripa. Pero es una enfermedad al mismo tiempo, una enfermedad peligrosa y mortal como el cáncer. ¿Por qué? Porque debilita y mata la espiritualidad verdadera, ¿no? Mata el gozo del corazón de las personas. En lugar de tener gozo, verdadero contentamiento y felicidad de adorar a Dios, rellenaremos el corazón así como los muñecos de peluche, ¿no? Con acerrín, con velcro. Así se rellena la vida de los hipócritas, ¿no? Solamente están rellenos en apariencia de vida, pero usted se acerca y la persona no tiene vida, ¿verdad? No tiene vida. ¿Cuál es la medicina contra este mal? Hay que trabajar y guardar ¿qué cosa? El corazón. El cristianismo es la religión del corazón. Guarda tu corazón sobre toda cosa, ¿no? Porque de él mana la vida. Debemos de trabajar y guardar nuestro corazón. Busquemos que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, como estamos diciendo que es imposible para nosotros, solamente por medio del Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas es posible que podamos ser verdaderos cristianos. Por más que usted vaya a una agrupación donde le digan, haz esto, esto y esto, y no hagas esto, esto y esto y esto, usted puede cumplir todas las largas listas que tienen ahí, pero si no tiene el Espíritu Santo en su vida, no va a poder ser un cristiano. No va a tener gozo en su corazón. En quinto lugar, finalmente somos llamados a revisar nuestra manera de dar y nuestra manera de darnos a Dios. Lo hacemos de corazón, lo hemos hecho con alegría, lo hemos hecho con sacrificio o solamente hemos dado lo que sobra. Recordémoslo una vez más, Dios no necesita nada, más bien el dar es un privilegio que Él nos concede, es un privilegio. ¿Quiénes quieren tener el privilegio de participar en esto? Es un privilegio. Ojalá que no seamos encontrados, como dicen los de Monterrey, ¿no? Que no seamos encontrados codos, pues no sé por qué se hicieron esa palabra, pero todos la entendemos, ¿no? Este es bien codo, quiere decir que, dicen es bien codo, quiere decir que no le gusta soltar. Que no seamos encontrados codos con aquel que ha hecho todo por nosotros, ¿no? Dios hizo todo por nosotros y nosotros somos codos con Él. No deberíamos arriesgarnos a tal cosa, ¿no? ¿Oramos? Nuestro Padre Celestial, damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra, damos gracias porque nos has permitido ser confrontados y ser redarguidos por ella. Rogamos una vez más, Padre, inclinados delante de ti, Señor, que nos ayudes a humillarnos, Señor, a arrepentirnos profundamente de nuestras faltas y nos has dado tu maravillosa palabra de vida, Señor. Ayúdanos a esparcirla, ayúdanos a ser amorosos y ayúdanos a demostrar ese amor hacia otras personas que están perdidas, Señor. Ayúdanos a traerles hacia ti, a hablarles de lo maravilloso y de lo misericordioso y lleno de gracia que tú eres, Padre, de lo sabio que tú eres. Ayúdanos, Señor, a compartir esta gran salvación y esta gran verdad que tú nos has concedido, Señor. Y ayúdanos a ser, como dijo el apóstol Pablo, verdaderos sacrificios vivos para ti, Señor. Perdona nuestras muchas ofensas con que te hemos ofendido, Señor, y ayúdanos a rectificar nuestra forma de vivir, rectificar nuestra forma de pensar, guardar nuestra mente y nuestro corazón con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro
nuestro deseo para verdaderamente ser dignos hijos tuyos, sal y luz en este mundo, que no volvamos a caer y a tropezar en las mismas piedras que ha tropezado tu pueblo en el tiempo antiguo y en el tiempo moderno, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, por favor, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús.